Bueno, buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos esta noche a la que va a ser la última sesión del ciclo A morir también se aprende. Gracias especialmente también a las amigas y amigos que han estado acompañándonos en este ciclo durante todo este año. Y por supuesto, gracias, ¿no?, a las compañeras y compañeros de esta bendita Casa de Locos, que es la térmica y que hacen posible que la producción de esta actividad, y así como la de otras muchas que aquí se ofrecen. En este ciclo que hoy acaba, pues hemos tenido la suerte de contar con Javier Gomá, que nos habló de ejemplaridad póstuma, fue una conversación. También con Ángel Gabilondo, con quien conversamos acerca de la maravilla de ser mortal. También de la mano de Vera Santos, pues hablamos de cómo afrontar el duelo y finalmente también contamos con Lola Morón, en la que fue la charla más polémica de todas, que esta psiquiatra pues nos presentó lo que se sabe acerca de la experiencia cercana a la muerte y sus conexiones con la experiencia mística. Nos quedan cosas que nos hubiera gustado hablar, sobre las cuales nos hubiera gustado hablar, como por ejemplo el tema del suicidio, es decir, esa causa, esa mayor causa de muerte en España, que dobla en el número de fallecimientos a los accidentes de tráfico y que particularmente nos afecta a los varones, ¿no? Y hubiera estado bien hablar de esto y quizá también hablar de cómo preparar un buen funeral para uno mismo, para un ser querido, ¿no?, en un contexto como el nuestro de una cultura funeraria tan pobre, si lo comparamos en sitios como Gran Bretaña, donde realmente pues da gusto morirse en ese sentido, ¿no? Pero bueno, sobre esto no vamos a tener ocasión de hablar, pero siempre ninguna obra exhaustiva, desde luego esta no lo era en ningún caso. Con todo, vamos a tener la suerte el próximo 14 de marzo de contar con Enric Benito. Enric Benito es el de reputado oncólogo, pues en un cierto momento pues se decidió por dedicarse a los cuidados paliativos y ha desarrollado pues todo un paradigma acerca de acompañamiento espiritual en los últimos momentos de la vida, pues que es toda una referencia internacional, ¿no? Y lo ha hecho además pues con la ayuda de antropólogos, de psicólogos, de psiquiatras, médicos y también religiosos de diferentes confesiones. Tendremos ocasión de contar, ya digo, con él, en lo que, bueno, pues de alguna forma va a ser la reencarnación, ¿no?, de este ciclo, en otro que se va a llamar Espiritualidades, y si todo va bien, y que yo espero tener también la suerte, ¿no?, y el gusto de poder coordinar. Pero esto será en marzo, y esto es un motivo de alegría, pero tenemos otro motivo de alegría mucho más presente, más cierto, por tanto, que es contar con la presencia hoy de Guillermo Solana, para que nos hable pues de las representaciones de la muerte a lo largo de la historia del arte y de cómo el erotismo se ha ido infiltrando en ellas, ¿no? Es una alegría pues poder acabar este ciclo, ¿no?, con Guillermo Solana, con este profesor de Estética y Teoría de las Artes de la Universidad Autónoma de Madrid, que ha editado pues los discursos de crítica de arte de Diderot, de los enciclopedistas, de Baudelaire, que tiene un libro sobre Paul Gauguin extraordinario, que además pues ha escrito muchos catálogos, y uno de ellos, que anda por ahí en internet, en PDF, son Las lágrimas de Eros, que es el catálogo de una exposición en el Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid, del cual es el director artístico del 2005, y ya digo, catálogo, exposición que está en el germen de esta charla. Aparte de todas estas cosas, pues Guillermo Solana pues, es crítico de arte, ejerce de ello en las páginas del Cultural del Mundo, y bueno, pues aunque no quiero disparar vuestras expectativas, es una de las personas más elocuentes que yo he oído nunca hablar, ¿no? Y lo es por una combinación de pasión en lo que cuenta, de erudición y también, bueno, pues de un fino humor pues que va despachando aquí y allá y que hace muy agradable pues ese descubrir un mundo en cada cuadro, ¿no?, que es una experiencia que uno tiene escuchándole. Y ya sin más, y solamente pues cedo la palabra a Guillermo Solana, y solo os pido pues un fuerte aplauso para él.
consigo que esto ande. Yo creo que después de lo que ha dicho Sebastián, a quien le agradezco muchísimo su presentación, es casi seguro que les decepcione, porque ha puesto el listón demasiado alto, ¿no? Sebastián me invitó a participar en un ciclo en Benalmádena hace 2 años y yo hablé de esta misma cuestión y cuando planteó este curso hablé de muerte y deseo, de muerte y eros, que era el tema de esa exposición que él ha citado, que hicimos en el Thyssen en 2009, que yo comisarié. Y, bueno, pues cuando hace unos meses me planteó esto, pensé, bueno, pues volveré a dar más o menos la misma conferencia, pero en realidad al final la he cambiado toda. Y ha pasado una cosa muy divertida, que es que él hizo un texto admirablemente escrito de presentación de mi conferencia, porque yo pues no le mandé ningún texto. Y cita cosas concretas. Y luego yo decía, tengo que meter diapositivas de lo que dice que voy a hablar, porque si no va a ser tremendo que llegue. Y al final hay una diapositiva de la Ofelia de Miley que se queda un poco, bueno, viene bien, pero se ha quedado un poco por obligación, porque Sebastián la había metido. Entonces, le agradezco mucho a Sebastián que me haya invitado, a la dirección de la térmica y a todos ustedes que estén aquí. Perdón. No se ve. Ya está. ¿No sale o no? No. Pero no había problemas técnicos, ¿no? Había... No, en principio no, pero bueno. Ahí está. Parece que no. Gracias. La luz en esta parte se puede bajar un poco más para que se vea mejor estos focos, para que la pantalla no esté iluminada, porque a mí lo que me preocupa más... Muy bien, así. Bueno, si esto se pudiera apagar ya sería perfecto, pero... y ahora se ha apagado el proyector. Se está encendiendo otra vez, creo. Bueno, yo mientras tanto voy a empezar un poco a hablar. Muerte y deseo en la historia del arte es un tema tan ridículamente imposible, ¿no? Porque toda la historia del arte está hecha con muerte y deseo, ¿no? Prácticamente casi cada cuadro, cada escultura, iba a decir cada edificio, pero bueno, los edificios menos, tiene que ver con la muerte y el deseo. Entonces, yo me voy a empezar por una cosa muy pequeñita. Por un opúsculo que escribe un gran filósofo, teólogo y dramaturgo alemán, Lessing, que conocen los que estudian literatura alemana y los que estudian historia de estética, y que fue un destacado pensador del siglo XVIII. Lessing publicó en 1769 un opúsculo, una pequeña cosa, que se titulaba ¿Cómo representaban la muerte los antiguos? Y en el que intervenía en una polémica típica de eruditos. ¿Cómo habían representado los antiguos griegos y romanos la muerte como entidad abstracta, ¿no? La muerte como idea, la muerte como personificación? Caylus y otro erudito que se llamaba Klotz habían hablado de los esqueletos en el arte antiguo. Y Lessing dice, los esqueletos que aparecen ocasionalmente en el arte antiguo no representan a la muerte. Los esqueletos son espectros, son aparecidos, son muertos concretos que se aparecen a los vivos. Pero la idea de la muerte no está representada en la antigüedad por ningún esqueleto. Está representada de otra forma. Cuando tengamos imágenes lo veremos. Entonces Lessing abre una tradición de pensamiento sobre la muerte, especialmente en Alemania, pero en general en Europa. Tiene muchísima influencia Lessing está influido a la vez por Winckelmann y tiene mucha influencia en Herder, en Goethe, en todos los grandes escritores de ese cambio del 18 al 19, del cambio del neoclasicismo al romanticismo. Va a dejar también huellas sobre los románticos. Y lo que yo me proponía era
ver a la luz de las invenciones, porque son literalmente, son invenciones en el buen sentido y en el mal sentido, de Lessing, de los conceptos que él inventó, pero también de las interpretaciones completamente incorrectas que se sacó de la manga, ver a la luz de eso cómo hemos representado la muerte a lo largo del tiempo, cómo se ha representado en las artes, ¿no? Entonces, el primer capítulo es sobre Eros y Tánatos, las figuras de Eros y Tánatos en el arte antiguo. Esta es la portada del opúsculo de Lessing, cómo representaban la muerte de los antiguos, donde he dicho, Lessing niega que los antiguos representaran la muerte como esqueleto, que es como la manera más inmediata que se nos ocurre. Los antiguos, cuando querían representar la muerte, la figuraban como un joven, dice Lessing, un bello joven, casi siempre alado, que cruza las piernas para indicar, dice, la idea del reposo y que sostiene una antorcha invertida. Una antorcha invertida que está apagada, una antorcha extinguida, como un símbolo de la luz de la vida, del fuego de la vida que se ha acabado. Y entonces Lessing abre una cuestión que es trascendental. Esto aparentemente es una cosa de eruditos de poco calado. ¿Por qué es importante que los antiguos no representaran la muerte como esqueleto, sino con un bello joven alado que sostiene una antorcha extinguida? Pues por dos razones. Desde el punto de vista, Lessing es, por una parte, un filósofo ilustrado, ¿no? Y combate la superstición religiosa, lo que él entiende que son las concepciones más caducas de la religión. Él es un teólogo cristiano, pero un teólogo cristiano que pretende ser ilustrado y que pretende practicar una religión a la altura de la razón moderna. Y entonces detesta ese tipo de religión inculcada a base de terror y piensa que los esqueletos en la Edad Media y en el Barroco no han servido más que para infundir terror a la gente, el terror de la muerte, el terror de las penas del infierno, del purgatorio, todo eso. Y él quiere terminar con eso, como filósofo. Al mismo tiempo, Lessing es un teórico de la estética, es un teórico del drama, es autor de algunos dramas importantes en la literatura alemana, en unas obras de teatro, tragedias y comedias importantes. Y dice, él como teórico estético es un partidario del naciente neoclasicismo. Para él, la belleza está por encima de toda otra consideración. Y piensa que un arte como el medieval o el barroco, que cultiva los esqueletos y otro tipo de engendros así, pues está reñido con los ideales de la belleza. Es decir, porque los esqueletos y todo lo que evoque la descomposición, el cadáver, toda esta iconografía de, por ejemplo, la alegoría de la vanidad barroca, es repugnante y atenta contra cualquier noción de la belleza. Entonces, dos ideas, la idea de terminar con la superstición y el terror religioso y la idea de terminar también con una iconografía ligada a ella que está reñida con la belleza. Sobre esas dos ideas va a iniciar Lessing una verdadera campaña militante en favor de una representación de la muerte, la representación que él atribuye a los griegos, la representación de la muerte que él atribuye a los griegos, por supuesto, no es una representación destinada a infundir miedo, sino es una representación eufemística. Es una representación que embellece el trance. Es una representación que incluso nos hace parecer agradable la idea del tránsito. La muerte, dice Lessing, la concibieron los griegos como hermana del sueño. Tánatos es hermano de Hipnos. Así aparece en Homero y esto va a misa, más o menos dice Lessing.
lo que dice Homero va a misa, ¿no? Entonces, la representación de la muerte como sueño es eufemística en la medida en que suaviza, atenúa precisamente lo que hay en la muerte de irreversible, de definitivo y de atroz. Realmente lo que él aprecia en lo que él piensa que es la visión de los griegos o de los antiguos de la muerte, es que los antiguos en el fondo no hablan de la muerte, piensa él. O sea que cuando hablan de la muerte miran para otro lado o hablan de otra cosa. He mostrado la primera diapositiva, la portada de Wie die Alten den Tod gebildet, cómo representaban la muerte de los antiguos, con esta estampa, que es una de las poquísimas que tiene en el libro Lessing, y esa estampa recoge un detalle de este sarcófago Prometeo de los museos capitolinos de Roma. Un detalle de ahí, que lo vamos a ver aumentado. Este detalle. Aquí aparece una figura como de un niño o adolescente alado que sostiene una antorcha invertida sobre el pecho del que se supone que es el difunto. Bellori, el gran tratadista del siglo XVII, había dicho que ese personaje es Eros y que representa la despedida de los placeres de la vida, que está apagando la antorcha de la vida, la antorcha de los afectos sobre el pecho del difunto. Pero en esto llega Lessing y dice, de ninguna manera es Eros, es Tánatos, es la muerte. Y mantiene Lessing una polémica verdaderamente muy terca con Klotz, sobre todo, que es su gran oponente, porque Klotz le cita muchas analogías entre la figura de este personaje, que supuestamente para Lessing es Tánatos, y otras figuras de Eros. Y Lessing insiste, no es Eros, es Tánatos, no es Eros, es Tánatos. No todos los jóvenes alados, no todos los genios alados son Eros. Le acusa a Klotz de estreche de miras, se ríe de él, se burla. Bueno, hoy el consenso unánime de los historiadores que entienden estas cosas es que la figura de la antorcha invertida es Eros, efectivamente. Me interesaba entrar por aquí porque es uno de esos casos en que literalmente la iconografía de Eros y Tánatos están tan superpuestas que deslindarlas ha llevado muchísimo tiempo y todavía está sometido a discusiones. ¿Y por qué sucede eso? Bueno, un detalle curioso. Uno de los datos que los expertos manejan para determinar para confirmar que efectivamente es Eros, como todo hace suponer, es que la misma figura aparece en otro momento del sarcófago con Psique, con su amada Psique. Entonces, bueno, es Eros. Tánatos tiene una presencia efectivamente identificada en el arte griego. Lo conocemos en determinadas escenas, por ejemplo, esta en que Hipnos y Tánatos, en el libro 14 de la Ilíada, transportan el cuerpo de un hijo de Zeus, uno de los múltiples hijos de Zeus, que combate lo trasladan a su patria, lo retiran del campo de batalla y se lo llevan. Entonces está Hermes presidiendo la operación, están indicados los nombres, Hipnos y Tánatos, que además lo escribe el pintor Eufronio, lo escribe al revés. Y bueno, la crátera de Eufronio es probablemente el vaso griego más maravilloso que hay, que tiene una historia propia alucinante, porque fue adquirido por el Metropolitan de Nueva York en 1972. Inmediatamente aparecieron sospechas sobre su procedencia y resultó que había sido robado de una excavación etrusca y el Metropolitan no tuvo más remedio que
que reconocerlos, se iniciaron las negociaciones y finalmente en 2006 se alcanzó un acuerdo con el gobierno italiano y en el 2008 volvió a Italia. Es uno de esos casos en que, bueno, la devolución era absolutamente inevitable, ¿no? Bueno, este es un ejemplo típico de aparición de tánatos. No es muy como lo describía Lessing, no tiene mucho que ver. Es alado, pero aparte de eso, es un señor barbado, un guerrero, con todas las de la ley, que se diferencia en realidad, solo se diferencia de los guerreros que aparecen en otros vasos porque tiene alas. Hay algún caso en el que... Perdón. Hay algún caso en el que la figura de tánatos, acreditada, sí recuerda más a figuras de Eros. Por ejemplo, esta figura de un joven alado que acompaña, bueno, a una figura femenina que puede ser Eurídice o puede ser Alcestes, y está al otro lado Hermes Psicopompo, que conduce a las almas más allá de la muerte. Este tiene más analogías con Eros adolescentes o con Eros jóvenes que hemos visto en la escultura, con la particularidad de que lleva una espada al cinto. La figura de Tánatos en la literatura griega no es ninguna figura inofensiva, es una figura temible, por ejemplo, en el Alcestes, es una figura terrible. O sea que lo de la eufemización le funciona a Lessing a medias, dependiendo de qué ejemplos consideremos. Tánatos no aparece con mucha frecuencia, ni aparece que sepamos en sarcófagos, en contextos funerarios. Esta es una de las paradojas más interesantes. Aparece en contextos narrativos, en representaciones narrativas, de vasos, tal. Algún Léquitos, que sí, efectivamente tiene un destino funerario, implica una escena donde aparece Tánatos, pero los que se ponen las botas de aparecer en los sarcófagos son los erotes, son los niños alados que toman su nombre de Eros, los cupidos, los amores, los amorcillos, como decimos. Estos sí, estos están por todas partes, como lo están las figuras asociadas al culto de Dionisos. Esos están por todas partes en los sarcófagos. Por ejemplo, un sarcófago romano del siglo III llamado sarcófago asiático del Museo de Virginia, del que no son muy buenas las imágenes porque los puñeteros del Museo de Virginia no permiten la reproducción de sus propias imágenes, que es una cosa para mí inconcebible, que un museo no difunda su propio material libremente. Pero se ve que son Eros que están jugando, como aparecen en los sarcófagos normalmente, jugando, cazando, montando a caballo, pisando la uva, a veces vendimiando, a veces pisando la uva y a veces bebiendo hasta caer por el suelo. Esta pareja del centro, pues bueno, no se sabe bien quién sostiene a quién, pero están los dos muy bebidos. Y este de la izquierda lleva la antorcha para abajo y entonces nos remite inmediatamente al supuesto tánatos del pobre Lessing, que en esto se equivocaba. Los esqueletos, por dar la otra parte de la historia, los esqueletos aparecen en el arte antiguo, en el arte romano con cierta frecuencia. Un mosaico pompeyano con un esqueleto con dos jarras de vino, el esqueleto camarero, que trae las jarras de vino. Un mosaico romano descubierto en la antigua Antioquía, en Antaquia, en el sur de Turquía, que está recostado, como en el triclinium, con una copa de vino, una barra de pan a un lado, otros dos bollos de pan grandes y una garrafa también de vino o una ánfora de vino, ¿no? Disfrutando de la comida recostado, como se solía en esa época. Se ha discutido la interpretación, la inscripción es probablemente un nombre propio, Eufrosinos, pero es una
es un nombre que alude como a la buena vida. Y tal como se suele interpretar, es como un comamos y bebamos que mañana moriremos. Es decir, es un carpe diem, es una incitación al disfrute de la vida, que es tan breve, ¿no? Siempre se relacionan estas obras con el Satiricón de Petronio y en particular con un episodio que es la cena de Trimalción. Trimalción es un liberto que se ha hecho muy rico y hace una cena extravagante, invita a los amigos y en un momento, bueno, pues trae unas jarras de vino y les dice, este es un vino excepcional que tiene 100 años. Y entonces inmediatamente cae en la cuenta y dice, qué pena, que el vino vive más que el hombre no vive nada. Bueno, pues vamos a disfrutar porque esto se acaba enseguida y no sé qué. Y entonces el vino es maravilloso y se ha relacionado muchas veces esa presencia de la muerte en los discursos de Trimalción, en el Satiricón, que es un contexto como de una orgía, no es un banquete filosófico al estilo de Platón, ojo, pero al final aparece la muerte, siempre aparece se ha relacionado con el tesoro de Bosco Real y con estas copas que están en el Louvre. Bueno, el tesoro de Bosco Reale apareció en las laderas del Vesubio, en una villa romana, en una excavación, y era un tesoro de más de 100 piezas de plata de una inmensa vajilla que había sido enterrado ahí por alguien, bueno, puesto en una bodega antes de la erupción que sepultó toda la zona en el año 79. Y entonces, ¿qué aparece en las copas, repujado? Pues los esqueletos son de filósofos y poetas griegos que dicen frases epicúreas. El tipo de eso, pues, están los nombres de los poetas, por encima de los esqueletos hay una guirnalda y es, pues eso, hay que disfrutar de la vida, hay que aprovechar el tiempo, ese mensaje. Uno de los episodios de la cena de Trimalción es que mientras están en estas, un esclavo trae un esqueleto de plata articulado, lo coloca sobre la mesa y lo pone como en distintas posiciones. Supongo que, bueno, muy celebrado por los comensales. Bueno, pues en la Getty hay este diminuto esqueleto de bronce, que es un equivalente de eso. Me interesa, sobre todo, el hecho de que efectivamente está articulado. Se ven los agujeritos en la clavícula, en la pelvis, le faltan piezas, claro, para que fueran los huesos. Fíjense en una cosa, el esqueleto es de suyo como un objeto destinado a convertirse en marioneta, porque los esqueletos se caracterizan porque, en fin, ya no tienen articulaciones, entonces los miembros van sueltos. Entonces es casi automática la conversión de un esqueleto en un muñeco articulado. Y vamos a asistir, en lo que veremos, a un proceso a lo largo de la historia del arte por el cual el esqueleto, como encarnación de la muerte, ¿cómo se diría? Se marionetiza, se convierte en marioneta, lo cual incide directamente sobre cómo de en serio podemos tomárnoslo, porque algo que se convierte en marioneta, aunque sea marioneta sin hilos, que se mueve de esa manera, pues es más adecuado para una representación de carnaval, para una representación grotesca, que para un sermón de Cuaresma. Resumo nuestro primer capítulo con una cosa que se llama quiasmo, un cruce que me parece lo más importante para entender este debate sobre Eros y Tánatos y en particular el arte antiguo. Nosotros esperamos que los esqueletos aparezcan ¿dónde? En los sarcófagos, en los cementerios, en los entierros, ¿no? Así es como han aparecido en realidad los esqueletos desde la Edad Media. Las danzas de la muerte se pintaban en las tapias de un cementerio o en la iglesia de un cementerio. Esto es a lo que estamos habituados.
Y en cambio, pues esperamos que los banquetes, por ejemplo, en los comedores donde se celebran grandes festejos, estén decorados con figuras dionisíacas y erotes. Bueno, pues en el arte antiguo sucede lo contrario. Es decir, los esqueletos, como hemos visto, decoran, sirven y amenizan los banquetes, y los erotes decoran los sarcófagos. Lo que nos hace pensar más allá de lo automático y del estereotipo en cuál es la función de las imágenes sobre la muerte. Todas las imágenes de la muerte son eufemísticas, no solo, como decía Lessing, la imagen del bello joven alado. Todas las imágenes de la muerte son eufemísticas, porque la muerte es nada, y lo peor de ella es que es nada, ¿no? Entonces, cualquier historia que inventemos es mejor que la nada. Cualquier apariencia es mejor que la nada. Y hay dos maneras básicas de eufemizar, por inventarme una palabra, de suavizar o de atenuar el horror de la muerte. Una es exaltando la vida, la intensidad de la vida y por contraste incitándonos a vivir. Y la otra es mirando a los ojos a la muerte aparentemente, pero haciéndolo con una iconografía tan grotesca, tan ridícula, que en lugar de producirnos horror, pues más bien de nuevo nos conduce a lo mismo, a disfrutar de la vida. O sea, una sería la visión del Carpe Diem, la otra es la visión carnavalesca de la Totentanz, de la danza de los muertos, que en realidad no es, como muchas veces se piensa, como pensaba Lessing, necesariamente un instrumento para aterrorizar a la gente. Las danzas de la muerte han estado asociadas a una imaginación carnavalesca y han servido también para disfrutar de la vida, al fin y al cabo. Entonces, bueno, doble eufemismo. Los esqueletos, al aparecer en los banquetes, se vuelven inofensivos, y los erotes, al aparecer en los sarcófagos, atenúan el horror que los sarcófagos nos producen, nos consuelan de la muerte. Y hay quien sostiene, además, que las representaciones de los erotes y las representaciones dionisíacas en los sarcófagos tenían a veces incluso un mensaje más allá, porque prometían algo de una vida en los campos elíseos. Había una promesa de una vida después de la muerte. Cuando los esqueletos volvieron al arte europeo, lo hicieron con venganza, como dicen en inglés. Lo hicieron con mucha fuerza y con una función aparentemente distinta. Aparecieron, sobre todo a finales de la Edad Media, proliferaron las danzas de la muerte. Esas representaciones encadenadas, donde los esqueletos sacan a bailar literalmente a toda la humanidad, que están articuladas normalmente por parejas, ¿no? Los esqueletos sacan a bailar al papa, al emperador, al conde, aquí están la monja, la doncella y la burguesa. Son las tres mujeres que aparecen en una famosa Totentanz de Kassel. Hay algo ya muy divertido de cortejo de estas señoras en esta danza de la muerte, ¿no? El muerto, que tiene siempre algo de esqueleto articulado, porque efectúa una danza un poco exagerada, histriónica, solicita para el baile, literalmente, a estas señoras. ¿Por qué he sacado a señoras? Porque la danza de la muerte nos interesa en tanto en cuanto origen de un elemento donde Eros y Tánatos de nuevo se encuentran, un motivo iconográfico, que es la de Der Tod und das Mädchen, la muerte y la doncella, en alemán. Es un motivo típico del arte alemán del siglo XV, de final del siglo XV y comienzo del XVI. Los que están implicados en él han pintado danzas de la muerte o están pintando danzas de la muerte, y esto es como una derivada de la danza de la muerte. Hans Baldung es el más grande representante del tema de la muerte y la doncella. Está muy bien representado en Viena, en Berlín y también en Madrid. En Madrid, en el Prado y en el Museo Thyssen. Y bueno, he presentado así una serie de este cortejo de la muerte a la doncella,
que va progresando, interponiendo aquí a Niklaus Manuel Deutsch, que es un pintor muy peculiar, no me puedo detener a hablar de él, pero próximo a Baldung, próximo a la iconografía de Baldung, que lleva más allá la intensidad, digamos, amorosa y violenta, sexual y violenta. Literalmente, el encuentro de la muerte y la doncella se convierte muy deprisa, a comienzos del siglo XVI, en una representación como de la violación, atrozmente violenta. Las dos representaciones más conocidas del tema de la muerte y la doncella de Baldung son estas dos, que están las dos en el Museo de Basilea, que son archiconocidas, archicónicas, y que tienen este tamaño. O sea, son como dos tablitas muy pequeñas, pero en la historia del arte el poder icónico que tenga una imagen no tiene nada que ver con su tamaño, claro. Nuestro cuadro más solicitado y más icónico es un Dalí, que cuando uno lo ve por primera vez dice, no puedo creer que sea tan pequeño, ¿no? Bueno, en una agarra del pelo la muerte a la doncella, le señala la tumba abierta, y en la otra, que es la más tremenda, se acerca para morderla, ¿no? Hay una interpretación clásica, mientras ella no se sabe bien si se desnuda o la desnudan. Hay una interpretación clásica según la cual la muerte mordiendo a la belleza quiere decir que el tiempo erosiona todo lo bello y acaba con ello, ¿no? En el catálogo del Museo de Basilea tiene una interpretación divertidísima. Dicen que yo no comparto. Dicen que no la está mordiendo en realidad, porque si quisiera morderla, podría morderla en el hombro, por ejemplo, que sería más fácil. Yo creo que la está mordiendo, sin lugar a dudas, ¿no? O está a punto de morderla. Y el momento en el que la va a morder y el momento en que va a caer su ropaje son simultáneamente como la consumación de Eros y de la muerte, de Eros y de Tánatos, ¿no? Y que hay una cosa inminente en los dos sentidos. Siempre me chocó, y ahora cuando he leído, he visto que lo ha dicho más gente, la relación con nuestro Adán y Eva de Baldung, donde la actitud de Adán, que tiene una considerable cara de mala persona, ¿no? De malicioso y perverso, es muy parecida a la actitud de... Y puede haber muchas razones para ello. Ustedes saben, por ejemplo, que en el Gólgota se consideraba que Adán estaba enterrado ahí, y la calavera que aparece al pie de la cruz es la calavera de Adán. Es la calavera de Adán. O sea que Adán, en cierto sentido, ha estado identificado con la muerte durante muchísimo tiempo en la iconografía. Y en cierto sentido, la muerte y la doncella es como una reiteración de la caída. ¿Por qué estamos así? Estamos así por esto. Estamos así porque sucedió esto. Es una repetición ritual de la caída, ¿no? A ver si consigo... Tengo que orientarlo hacia allá, ¿no? Sí, vale. La muerte y la doncella tiene el desarrollo que tiene. Se limita al comienzo del siglo XVI, en principio, en unos autores. Hay algunos autores más, autores de grabados y tal, pero tiene como el desarrollo que tiene. Pero siempre me ha intrigado como el poder prolongarlo. Yo andaba detrás de poder prolongarlo. Y encontré un filón en las Magdalenas. Ustedes saben que la María Magdalena penitente reúne a su alrededor una serie de atributos, de accesorios simbólicos, digamos, que son el tarro de ungüento, a veces el cilicio, a veces lleva todavía las ropas de cuando era una cortesana y vestía muy bien, y desde luego tiene un libro donde pues medita, con el que medita y ora, y una calavera. La calavera es casi un accesorio imprescindible. Y los pintores han hecho del todo con la calavera de Magdalena. Muchas veces sirve simplemente para apoyar el libro, otras veces está ahí a un lado que nadie le hace caso, pero hay algunas veces en que la calavera está muy cerca de convertirse en una especie de juguete sexual. Y esos son los casos que me interesan.
En particular, cuando Magdalena está semidesnuda y la calavera se aproxima al pecho, y entonces los pintores juegan con la analogía de volumen, de forma entre el pecho y la calavera, con la analogía entre la calavera y la manzana de Eva, que es otra forma esférica, que muchas veces Eva muestra así, y a veces, y esto ya es como sumamente perverso, para mí hay una analogía con la cabeza de un lactante, y entonces inmediatamente la imagen, el eco de una virgen de la leche puede también emerger. El caso es que la Magdalena arrepentida, hay infinidad de casos en el barroco, he tenido que hacer un enorme esfuerzo para no traer 25 imágenes, he traído solo como 6, me parece. Pero hay algunos casos en que la calavera parece prolongar aquel deseo de Baldún, de la muerte de Baldún, de morder a la doncella, porque se aproxima con los dientes, y los dientes están destacados, de manera que ¿no? Da un cierto escalofrío, produce un cierto escalofrío ver la dentadura. Es un escalofrío buscado, naturalmente, el contraste entre la dureza de la calavera, la blandura de la carne y ese hocico duro de la calavera en relación con el pecho femenino. Ellas están llorando como si ya las hubiera mordido. Hay uno de un pintor menor del Museo de Luxemburgo que me estremece, y he traído este detalle porque verdaderamente es extremadamente sádico, ¿no? El poner la calavera con la mandíbula superior así, al lado del pezón, al lado del extremo. Se está buscando un efecto de ese tipo. Esto no es otra cosa que una activación erótica del escenario de la alegoría de la mortalidad. O sea, la alegoría de la mortalidad, estos pintores se empeñan en cargarla eróticamente. Yo creo que por razones, de nuevo, eufemísticas. A veces lo hacen más solapadamente, a veces lo hacen más abiertamente. Cuando la calavera aparece en el regazo, también hay un campo enorme, ¿no?, para la imaginación. Y Guido Cagnacci casi no nos exige ninguna imaginación, porque tiene toda una serie de magdalenas penitentes extáticas, completamente con la calavera en el regazo, entre las piernas. En el siglo XIX no tuvieron que hacer casi ningún esfuerzo para reinterpretar estas cosas de manera perversa. Alfred Stevens, que era un pintor totalmente mundano, dedicado a pintar el París a la moda, los modelos de temporada, las señoras, conoció a Sarah Bernhardt en 1887 y comenzó a hacerle una serie de retratos hoy diríamos de cosplay. O sea, Sarah Bernhardt se disfrazaba de todo, se disfrazaba de figura histórica, de Juana de Arco, de personajes literarios, y él la pintaba. Y uno de los retratos que le hizo fue este, que debería llamarse Sarah Bernhardt como María Magdalena. Pero la verdad es que no tiene nada que enseñar a sus predecesores barrocos. Eran más intensos los predecesores barrocos. Félicien Rops, el gran pornógrafo belga, pues digamos que hizo explícitas las fantasías latentes que podían estar, es discutible, que podían estar detrás de las imágenes de la Magdalena, aunque su reflexión es a propósito, bueno, reflexión por llamar de alguna manera, su imagen es a propósito de Santa Teresa, ¿no? Bueno, con esta cosa típica de convertir el éxtasis místico en un orgasmo literal, ¿no? Pero la calavera, bueno, con este papel sexual, iba a decir fálico, pero no necesariamente fálico. Algunas artistas contemporáneas han utilizado esto en otro sentido. Lo han utilizado para dar la vuelta a la calavera como dildo, a la calavera como instrumento juguete fálico, y para devolverle
digamos, la agresión al espectador, ¿no? Sarah Lucas tiene toda una serie de autorretratos de los 90 donde juega, ella tenía un aspecto bastante masculino y sufría mucho hasta que descubrió que eso podía tener un potencial artístico, y entonces se presenta en actitudes como estereotipadas del porno, pero con una imagen a la vez muy macho. Y entonces crea un gender bending, como se dice, tuerce los estereotipos sexuales, retuerce los estereotipos sexuales y produce un cierto cortocircuito. Entonces, ahí la calavera no está como para darle placer, sino como un sustituto del falo, sobre todo para confrontar al espectador. Y Marina Abramovic lo hace pues, de una manera, yo creo, más astuta, más comercial, donde conserva, digamos, el encanto del porno soft, del softcore, combinado con la calavera. Entonces, bueno, juega un poco al empoderamiento, pero en el fondo hace ¿cómo se dice esto en el mundo de los cómics? Fan service. O sea, esto hace que disfrute el espectador, sobre todo el espectador masculino, ¿no? La muerte y la doncella ha tenido, en realidad, más transformaciones, metamorfosis de las que uno podría esperar. Por ejemplo, el título de La jeune fille et la mort, la joven y la muerte, que es la manera en que los franceses traducen el tema de la muerte y la doncella, tal como estaba, por cierto, en Schubert, y el cuarteto de Schubert y el Lied de Schubert tiene mucha importancia en la difusión de este tema, pues el título persiste en francés, pero lo interpretan de otra manera. Estábamos hablando de esqueletos y de ángeles. Venimos todo el tiempo hablando un poco de esqueletos y de ángeles. Vamos a ver la versión angélica de la muerte y la doncella, que esa se intenta en Europa, en Francia, en Inglaterra, entre el neoclasicismo y el simbolismo. Por ejemplo, Horace Vernet pinta el ángel de la muerte con el tema de nuevo, de la oposición entre lo terrible de la figura de la muerte y la pobre doncella vulnerable e indefensa, que es arrebatada por la muerte, delante de su novio, de su prometido, de su amado, de lo que sea, ¿no? Es muy curioso porque ha utilizado una figura de ángel siniestro, de ángel temible, pero en el boceto realizado 10 años antes, que está en una colección privada que se vendió en Sotheby's en París hace unos años, la muerte asoma la patita y entonces descubrimos que no es un ángel, que en realidad es un esqueleto disfrazado de ángel. Esto es muy interesante porque en el siglo XIX hay una combinación ecléctica de los dos estereotipos y hay veces en que ves cómo el esqueleto regresa y regresa y regresa porque está muy arraigado en el imaginario colectivo, ¿no? Seguramente la distancia se explicaría porque Vernet hizo primero ese boceto el año 41 y en 1848 murió su hija, Louise, y seguramente eso desencadenó el que volviera sobre el boceto y pintar el cuadro definitivo. Entre el neoclasicismo y el simbolismo, decía, entre el neoclasicismo y el simbolismo está claramente Moreau, el gran precursor del simbolismo de fin del siglo, pero aquí en un momento todavía temprano de su carrera. El joven y la muerte es una inversión del motivo de la muerte y la doncella, en el que parece que hay algún dibujo en el que él inicialmente, aunque no los he encontrado, dibujó a la muerte con un esqueleto, pero finalmente se decidió por esa representación donde, bueno, el joven héroe triunfante, que es una encarnación del pintor Chassériau, que había sido amigo de Moreau, aparece entre una figura un poco siniestra pero bella, en segundo término, que sería la de la muerte, y una figura típicamente neoclásica, o sea, de Eros como Tánatos o Tánatos como Eros.
Todo el neoclasicismo de comienzo del siglo XIX está siguiendo al pie de la letra, no he traído esto porque sería interminable, pero Thorvaldsen, Canova, todos estos hacen sus genios de la muerte en las tumbas como Lessing lo requería, como jóvenes, alados, muy bellos, con la antorcha invertida y todo esto. Y hay un eco, aunque la antorcha no está invertida, pero la antorcha se está apagando, ¿no? Y este Eros o pequeño Tánatos la sostiene apenas. Luego hay experimentos como el de Svabe muy curiosos. Svabe, yo estoy convencido, Carlos Svabe es un representante de la pintura simbolista, espiritualista del final del siglo, ¿no? Yo estoy convencido de que en La muerte del sepulturero estaba pensando en Millet, La muerte y el leñador. La muerte y el leñador es una alegoría muy convencional, muy clásica. La muerte como segador, esquelético, por supuesto, que se lleva violentamente al leñador, al pobre leñador que está ahí embrutecido, que parece que ni se entera. Y Carlos Svabe decide reinterpretar eso en términos, pues, en fin, mucho más sofisticados estéticamente, ¿no? Primero, reintroduciendo la dialéctica erótica entre hombre y mujer, convirtiendo a la muerte del esqueleto tópico estereotipado que lleva el reloj de arena con las alas y todo esto, en una señora estupenda y súper refinada, que envuelve con esas alas siniestras al sepulturero, y el sepulturero entra en éxtasis, porque no es que está, más que inconsciente, parece arrebatado, ¿no? Ella sostiene, parece en la mano el alma del sepulturero, esa llama verde. Bueno, es una pintura que tiene mucho que ver con la muerte como redentora, con las creencias espiritualistas en que la muerte es una gran liberadora, que nos devuelve a nuestra patria porque volvemos al mundo espiritual y todas esas cosas, ¿no? Pero es interesante cómo el esqueleto y el ángel están muy cerca uno del otro, pero siempre en una especie de dialéctica, empeñados en una especie de... O es interesante, por ejemplo, comparar la muerte y las doncellas. Les jeunes filles et la mort. Aquí se han multiplicado las doncellas, pero Puvis de Chavannes, que detesta todo lo siniestro y que quiere hacer una cosa pues muy idealista también, separa completamente a la muerte de las doncellas, las desconecta, hace que la muerte está ahí tumbada, que por otra parte es un estereotipo también, es el Padre Tiempo, la imagen del Padre Tiempo con la guadaña, es un señor mayor barbado, ¿no? Las doncellas están inconscientes de su presencia, pero él tampoco parece ocuparse de ellas, ¿no? En las antípodas estaría esta obra de Henri Levy, la reinterpretación del tema, reinterpretación angélica también, pero apasionadamente erótica, donde la muerte es un ángel joven que viene a llevarse a la doncella, que parece que se deja llevar y que, bueno, tiene todos los visos de ser como una pareja erótica convincente, verosímil, ¿no? No una pareja erótica forzada o violenta. El erotismo tiene en el tema de la muerte infinidad de formas, incluyendo las formas más anémicas de los prerrafaelitas. Estas son dos mujeres artistas, las dos británicas por lo menos de adopción, porque Marian Stokes era austríaca, pero se casó con un pintor británico y terminó siendo una pintora muy conocida en el mundo tardo victoriano. Y Evelyn de Morgan lo mismo, es una pintora, es una prerrafaelita muy tardía, que en realidad es una epígona de Burne-Jones, y las dos han utilizado el tema de la muerte y la doncella, pues en fin, elevándolo a un nivel espiritual y tal, que no es erótico en Marian Stokes y sí es erótico en Evelyn de Morgan, pero es erótico, bueno, con el modo del erotismo prerrafaelita, muy
de simplemente tocarle un poco el hombro, ¿no? Y el ángel de la muerte va como cubierto con un peregrino, es joven también, es una combinación ecléctica de la guadaña del Padre Tiempo y la guadaña del esqueleto, con imágenes más espirituales. Y luego hay una alegoría en el paisaje, porque en un lado están los cardos, los espinos. Ella se supone que ha tenido una vida muy dura, ha estado enferma, es una señora frágil. Y al otro lado están las flores y hay un paisaje como italiano, prometedor. Siempre en esta reinterpretación idealista, espiritualista de la muerte y la doncella, de lo que se trata es de que el erotismo sirva para convertir a la muerte, para dotar a la muerte de atractivo, no sé si decir erótico exactamente. El sueño es una derivada de esta variedad angélica. El sueño era el modo en que los antiguos, según Lessing, interpretaban la muerte como sueño eterno. Y Lessing decía otra cosa, decía, en realidad, los cristianos tendrían más motivos para aceptar la visión de la muerte como sueño, puesto que piensan que va a haber una resurrección. Entonces, él era muy partidario de este tratamiento eufemístico. En los sarcófagos, lo más cerca que llegamos en los sarcófagos de la imagen efectiva de la muerte son temas como el de Endimión, que es el pastor condenado al sueño eterno para ser objeto de contemplación por la diosa, ¿no? Por Selene, por la diosa de la luna. En la exposición de Eros yo hice de esto un capítulo principal porque me parecía un motivo admirable para reunir Eros y Tánatos en un modo suave. ¿Por qué? Pues porque efectivamente el sueño, que tiene connotaciones tanáticas, por un lado, muy claras, por otro lado, el sueño puede convertir a una figura en eróticamente atractiva, seductora, porque la despoja de su agresividad o de su fuerza y la presenta abandonada. Entonces, los durmientes tienen hay un tipo de parafilia, que es la somnofilia, ¿no? Que se siente especialmente atraída por los que duermen. Endimión es un prototipo erótico, interesante además porque se ofrece a la mirada femenina, ¿no? Y no al revés, en todo el arte antiguo. Y entonces, los sarcófagos con Selene y Endimión darían origen en el siglo XIX por ejemplo, a este famosísimo sueño de Endimión de Girodet, que sedujo y perturbó a toda una generación de mujeres y de hombres también. Hay una novela de Balzac, cuya lectura les recomiendo, que se llama Sarrasine, y que está toda basada en una especie de interpretación inventada de este Endimión. No les cuento más para no hacerles spoiler, no destriparlo, ¿no? Este personaje que está entre los sexos, que es andrógino, está a la vez entre la vida y la muerte, porque es como un bello durmiente eterno, ¿no? Iluminado por la luz de la luna, como lo es la Ofelia de Millet, que es un caso de muerta casi viva, y donde la muerte pues no la ha desfigurado en lo más mínimo, al contrario, la ha dotado como de un aura, la ha transfigurado, ¿no? Pero volvemos a los esqueletos y a las calaveras. Estamos ya terminando. Los esqueletos regresaron, después de esta ola de espiritualismo del XIX, los esqueletos regresarían al comienzo del siglo XX. Regresarían, por ejemplo, con los surrealistas, de los que vamos a hablar enseguida, en particular de uno de Dalí. Dalí debió de conocer esta pintura de los embajadores de Hans Holbein el Joven,
en algún momento de los años 20, supongo yo. Y se convirtió para él, como se le convertían muchísimas cosas, en una obsesión. Y para él se convirtió especialmente en una obsesión este objeto que hay aquí en primer término, que es difícil de reconocer a primera vista, que es un objeto algo amorfo. Lacan tiene en el seminario 11º que dictó en el año 64 un pasaje muy bonito, pero que no les voy a leer porque perderíamos mucho tiempo, donde reproduce cómo escenifica cuál es la reacción del espectador. Se pone el espectador ante la pintura. ¿Qué es esta forma extraña que hay ahí suspendida y no sé qué y no sé cuánto? Y entonces el espectador del cuadro, se supone que está ante el cuadro, ya dice, bueno, me quiero librar de esta fascinación por esto que no entiendo, y sale de la sala por la derecha, y cuando se vuelve para ver el cuadro de nuevo oblicuamente, desde un punto de vista muy oblicuo, descubre lo que era la forma que había visto en el cuadro. Eso es una anamorfosis, que es un fenómeno muy de moda en el Renacimiento, con el descubrimiento de la perspectiva. No es más que una proyección perspectiva desde un punto de vista en absoluto frontal, desde un punto de vista muy oblicuo, y que por consiguiente produce una enorme distorsión y que lo hace irreconocible desde una perspectiva frontal, pero desde un punto de vista determinado puede ser reconocible. Este es solo el tipo más básico de anamorfosis, porque luego hay anamorfosis, por ejemplo, catóptricas, que implican el uso de espejos, anamorfosis que se proyecta en un espejo cilíndrico, por ejemplo, y cosas así, pero no puedo pararme tampoco a explicar eso. Lacan sostiene, le llama a esto el fantasma fálico. Le llama a esto el fantasma fálico porque, bueno, es blanquecino, alargado y parece que se eleva. Y dice una cosa interesante, que la transformación, dice Lacan, ¿cómo es que a nadie se le ha ocurrido que el mecanismo de la anamorfosis es el mismo que el de una erección? Me van a disculpar, solo estoy citando a Lacan. Dice, un tatuaje efectuado sobre un órgano determinado, cuando se produce un desarrollo, se distorsiona de una determinada manera. Entonces dice, la anamorfosis sería estrictamente parecida a la erección. Pero esa anamorfosis, al mismo tiempo, es lo que otro ve. No es mi visión, es lo que otro ve, es la mirada del otro. Aquí entra toda la teoría de Lacan de la mirada y del deseo del otro. Bueno, al final, a fin de cuentas, el fantasma fálico no es un verdadero emblema de poder fálico, sino todo lo contrario. Es un signo de castración. Entonces, el cuadro está marcado por ese fantasma de la castración. En realidad, más prosaicamente, se han dado otras interpretaciones de la calavera en anamorfosis. Por ejemplo, hay una interpretación muy común, según la cual es una firma del pintor, porque Holbein, en alemán antiguo, significa hueso hueco, y un hueso hueco es el cráneo. Bein es pierna en alemán, pero en alemán antiguo puede ser cualquier hueso. Entonces, Holbein puede ser un acertijo, un enigma para... Y la otra interpretación, la más obvia, y que es sin duda correcta, es que este retrato de Jean de Dinteville y Georges de Selve, dos personajes franceses en la corte de Enrique VIII, con ese maravilloso y aparatoso despliegue de objetos que representan cada una de las ciencias y las artes, pues es una demostración del saber y del poder humano atravesado de manera muy eficaz, terrible, implacable, por la muerte. O sea que el retrato doble no es otra cosa que una vanitas, en la que se pone de manifiesto la fugacidad, la inutilidad, la vanidad de todo lo que los humanos emprendemos, por maravilloso que parezca. Bueno, pero volvemos a lo nuestro. Dalí convirtió hasta tal punto la anamorfosis de la calavera de Holbein en una obsesión
que se puede decir que toda la obra de los años 30 de Dalí está construida sobre la imagen del cráneo fálico, distorsionado, prolongado, empezando por El enigma del deseo, que es una gran obra de gran formato, fundamental, donde están todos los elementos que van a ir apareciendo en el perfil famoso, que por cierto está sacado del Bosco, y muchas otras imágenes, la imagen del león, las imágenes de familiares, de la novela familiar, esta neurótica, que Dalí hace medio en broma, medio en serio, como haciéndose un autopsicoanálisis. Esta especie de cosa de plastilina abyecta, que es la principal figura del cuadro, si lo ven desde el punto de vista de Holbein, recuerda a una calavera, ¿no? Tiene dos cuencas vacías y luego está toda como horadada por unos pequeños alveolos donde pone ma mère, ma mère, ma mère, ma mère. O sea que el enigma del deseo, la respuesta al enigma del deseo es mi madre. Muy poco antes había dibujado Dalí esa pieza famosa que le condujo a la ruptura con su familia, que es una silueta del Sagrado Corazón de Jesús en la que hay escrito dentro: a veces yo escupo por placer sobre el retrato de mi madre. Cuando el padre de Dalí se enteró de eso, pues rompió con su hijo definitivamente. El padre de Dalí no entendió, y la mayoría de los críticos no entendieron tampoco, que a quien se atribuyen esas palabras es a Jesús. Es Jesús quien lo dice de su madre, no el propio Dalí. El enigma del deseo es la madre. Y luego se van alojando como pequeñas claves. Esto lo hace mucho Dalí en diferentes momentos en las deformaciones de la calavera, o se transforma la calavera en diferentes objetos con un tipo de juego metamórfico que a mí me recuerda también de lejos al de las Magdalenas. La joven con el cráneo del 34 es también a su modo como una María Magdalena. Con esa, aunque también podría ser una Madonna, porque la calavera se ha convertido como en un bebé, ¿no? En un lactante un poco siniestro. Pero la calavera se convierte en un falo, en un pene de tumescente, siempre soportado por la horquilla, por la muleta, en un arpa, en una ubre de vaca, y entonces se combinan todas las metáforas. Por ejemplo, el burócrata medio, es decir, el padre de Dalí, atmosferocéfalo porque su cráneo es aerodinámico. Es también otra transformación del cráneo de Holbein, en actitud de ordeñar un arpa craneana, ¿no? Dalí busca la combinación más abyecta de metáforas, la más repugnante, y es la más eficaz. Y luego los cráneos holbeinianos desarrollan su erección y sodomizan los pianos de cola. Hay toda una escenografía de este encuentro erótico, que es a la vez un encuentro tanático, es un misterio relacionado con la muerte, indudablemente, ¿no? Dalí abandonó las anamorfosis, bueno, no las abandonó del todo porque volvería sobre ellas toda su vida, pero abandonó su obsesión más centrada en las anamorfosis en un momento, y en 1941 conoció a un fotógrafo, Philipp Halsmann, con el que trabajaría durante 30 años, y llegó a hacer con él esto, es que no me he podido resistir a traer las fotos del montaje, que son fascinantes, bueno, ya hay como 30 fotos o así, para construir un tipo de combinación de eros y tánatos ya no fálica. Es muy curioso porque el falo ya está ausente, es el desnudo femenino el que manda, a no ser que el desnudo femenino también sea fálico, como decía Lacan, y se combina archimboldianamente formando la imagen de la muerte. O sea que los desnudos son simplemente piezas del rompecabezas de la muerte. Bueno, estas imágenes archimboldianas existían en todas partes, y el mérito de Dalí consiste en haberlo tomado al pie de la letra y en haberlo realizado
escénicamente, ¿no? Con ese sentido teatral que tenía. La muerte y la doncella reaparece en el siglo XX, porque esto ya son los umbrales del siglo XX cronológicamente, y este es nuestro último capítulo, se lo prometo, reaparece para ser recuperado de una manera con un espíritu completamente distinto. Reaparece, seguro, de la mano del esqueleto, vuelve la muerte a ser un esqueleto que convive con una doncella, que se ama, que hace el amor con una doncella, pero ahora el protagonismo no es el de la muerte, no corresponde al esqueleto, como pasaba en Baldung y en los alemanes, hasta el punto de que convertían el eros en una violación, en un acto sádico, sino que ahora es la mujer, la figura femenina, la que toma la iniciativa. Eso pasa en la imagen poderosísima de Munch, del 93, que es uno de esos misterios sobre la fertilidad y la relación entre los sexos. Fíjense que está rodeado por espermatozoides a un lado y fetos al otro. ¿Cómo lo estará más tarde, un poco más tarde, en 94-95, solo un año o dos después, su imagen de la Madonna, su imagen de la mujer como un ídolo sexual, que está también enmarcada por espermatozoides? La tesis de Munch, la interpretación de Munch del misterio de la muerte y la doncella, ¿cómo es? Para él, desde luego, la doncella, la mujer, es activa, y el esqueleto es un hombre al que la mujer ha convertido en esqueleto. La misoginia de Munch es muy bien conocida, y él tiene una tesis según la cual la energía erótica femenina es vampírica y extrae las energías del varón y lo convierte en un pelele. Entonces, el esqueleto es una, literalmente, marioneta, de lo que hablamos al principio, a merced de la mujer. Es una especie de creación fantástica de la propia mujer. En Las mujeres y el esqueleto es como la versión cómica de esto, porque las mujeres se acercan a un esqueleto que es un accesorio o clínico o de atelier, de artista, que está ahí colgado, el pobre, no es un esqueleto al que se pretenda que tomemos en serio como alegoría de la muerte, y se acercan con curiosidad, con muy poco respeto, ¿no? Esta es como la visión que Munch debía de tener, que tenían las mujeres de los varones, ¿no? Como esa especie de... Pero aparte de Munch, al que su misoginia paradójicamente convierte en un precursor del empoderamiento de las mujeres, porque atribuye muchísimo poder a las mujeres, incluso el que no tienen, hay una serie de artistas mujeres que han invertido en los papeles en la dialéctica de la muerte y la doncella. Una de las más importantes es Frida Kahlo, con El sueño de la cama, por ejemplo. El sueño de la cama es una cama que viaja por el aire, con dos niveles. En la cama está la propia Frida, envuelta por esa viña trepadora, que es un símbolo de la vida, y encima un Judas, que es uno de estos muñecos que se sacan el Sábado Santo en México, y en algunas zonas de España, creo que también, se cargan con petardos, y son imágenes de Judas, del Judas de la Escritura, pero son imágenes de esqueletos también, muchas veces. O sea, son imágenes que a veces tienen que ver con la encarnación de la muerte y con el acabar con la muerte o conjurar a la muerte. Entonces está el Judas lleno de petardos, cargado como o más que petardos, a lo mejor son cartuchos de dinamita, y lleva un ramo de flores, porque el Judas de Frida era Diego, de quien se acababa de... Como siempre, Frida mezcla lo autobiográfico con el folclore, etc. Y entonces el Judas, que por cierto ella tenía encima de su cama, la foto la he traído, la foto de la Casa Azul, para mostrarlo, pues es el propio Diego, que le trae seguramente una ofrenda de flores, y al que ella siempre considera con esa fuerte ambivalencia, ¿no? Ahora, una cosa que no se dice nunca es que la cama de Frida
Es como una tumba doble, como una tumba transi, como una tumba de cadáver en la escultura europea, donde el personaje está arriba, muy bien, muy vestido y muy entero, y debajo aparece su cadáver como enterrado, recordándonos, de nuevo, la vanidad. Lo que pasa es que Frida, digamos, ha invertido la situación. El esqueleto está arriba, ella está abajo. Pero yo creo que debía de ser consciente de esto. Y finalmente termino con dos performances, dos acciones. Una de Ana Mendieta, una famosa artista de origen cubano que, como saben ustedes, es muy conocida como precursora de un tipo de arte de acción en los 60 y terminó sus días cayendo de un piso muy alto en un edificio de Manhattan, y mucha gente acusó a su marido, Cal André, el artista Cal André, de haberla asesinado. Bueno, Ana Mendieta hizo esta acción sin título en Iowa, donde ella cubría de carne un esqueleto con plastilina rosa, modelaba su rostro, modelaba sus manos y luego se acostaba encima como para cubrirlo, enterrarlo en su propia carne y lo besaba. Y este era un acto a la vez como como de regeneración o de reanimación o de resurrección del cadáver gracias al poder genesíaco de la mujer, que además Ana Mendieta pensaba que tenía que ver con la tierra, que emanaba de la tierra, ¿no? En términos así muy tradicionales, en el fondo, muy del mito tradicional. Y terminamos con Marina Abramovic, que tiene una de las piezas que es absolutamente inevitable mencionar en relación con el tema de la muerte y la doncella en el siglo XX, su famosa performance del desnudo con esqueleto, que la ha hecho un montón de veces en vivo, otras veces la ha grabado, otras veces la han hecho otros artistas, pero digamos con su partitura. Yo la vi una vez, la vi en directo en Basilea, en la Feria de Arte de Basilea, en 2005. Y estaba, no estaba en un sitio como que se veía tanto, estaba como encima de una repisa, de un sitio por donde se pasaba, y sin que nadie me hubiera advertido, de pronto dije, ¿qué pasa ahí? ¿Qué es lo que...? Ella lo que hacía era que, bueno, permanecía así a veces horas, respiraba exageradamente y al moverse el esqueleto se iba moviendo. Entonces la idea de nuevo es la idea de una marioneta, es la idea de un objeto articulado que simula a un hombre y que alguien maneja, pero muy vinculado al propio cuerpo, muy identificado con el propio cuerpo, sugiriendo lo que ella ha terminado desarrollando también en sus propias declaraciones, la idea de que es mi propio esqueleto lo que yo llevo a cuestas, es mi propio esqueleto. Ella hizo en esta performance, Carrying the Skeleton, del 2008, encargó una réplica de su esqueleto, encargó un aparato de plástico, un esqueleto de plástico que simulaba, bueno, el plástico del material que fuera, su esqueleto. Esto se lo han reprochado mucho porque le han dicho que ella siempre había hecho performances que eran como de verdad y que esto era una cosa que era todo fake, ¿no? Que era todo falso. Encargó este esqueleto y entonces lo carga, lo sostiene como una pietà, y tiene mucho interés el hecho de que ella se vistiera de negro todo el tiempo para hacer esta operación con el esqueleto, que es obviamente de color muy blanco. Hay un género del teatro japonés, hay un tipo de teatro japonés de marionetas, donde los marionetistas, y no solo en el teatro japonés, se cubren totalmente de negro para no ser vistos frente a un fondo negro y que la marioneta pueda tener vida propia, independizarse de su creador. Bueno, la idea es un poco esta, ¿no? Con lo cual vemos que hay una continuidad de esa idea, en el fondo también muy eufemística, según la cual si convertimos al esqueleto como personificación de la muerte en un objeto que podemos manejar, que podemos manipular, que podemos hacer saltar y bailar, pues habremos conjurado el poder de la muerte. Muchas gracias.